Rosh Hashanah, Cap de Ain, es el primero de los festivos hebreos. Con esto comienza el calendario hebreo. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Cap de Ain, Amnom en hebreo es igual que el catalán. Rosh Hashanah. Rosh es Cap, Shana es año. Y en Rosh Hashanah se conmemora la creación del hombre. Y nosotros somos parte de esa humanidad, en el cual nos sentimos ligados en todas las cosas, tanto para bien como para mal, con el resto de la humanidad. Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Rosh Hashanah es al mes hebreo de Tishrei, al primero de Tishrei, que en el calendario gregoriano es entre septiembre y octubre. Depende del año si es bisiesto o no. De aquí viene el segundo festivo importante, solemne, luego de Cap de Ain, que es Yom Kippur, al día del perdón. Pedimos perdón por nuestros antepasados, por nosotros y por los errores de la humanidad. Y mucha gente dice, ¿por qué celebráis primero el Año Nuevo y después pedís perdón? ¿No tendría que ser al revés? Primero pedís perdón y después celebráis alegrías. No, porque todo va unido. Primero hacemos pensamiento de cómo ha sido nuestra vida y después hasta Yom Kippur lo que empezamos a preparar son los deseos para ese siguiente año, que está basado en nuestras experiencias que hemos tenido durante el año anterior y en lo que queremos cambiar. La comunidad hace de gran familia. Lo que hacemos es reunirnos todos los que quieran venir, ya sean miembros de la comunidad o visitantes. Hacemos la ceremonia que corresponde y luego hacemos una gran cena. Casi todos son catalanes o bien latinoamericanos. De Argentina tenemos mucha gente y este año hemos tenido amigos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, de distintos sitios que estén visitando Barcelona. En general la gente se pone en contacto con las comunidades y se agregan a la celebración. En Rosh Hashanah lo que hacemos es recapacitar el mandamiento que está escrito en la Torá que tenemos que hacer en Rosh Hashanah es escuchar el shofar. ¿Qué es el shofar? El shofar es el cuerno del carnero. Al shofar es un elemento que suena y despierta los corazones de las personas. El objetivo es despertar la emotividad del ser, del cor. Es como el llanto del bebé que le llama a su madre pidiendo auxilio. Así es el shofar. Nos llama Dios a nosotros y no acudimos. Nos vuelve a llamar hasta que tiene que sonar un sonido fuerte para que entendamos para qué fuimos creados y qué es el mundo. Hem preparat, en primer lloc teniu aquí amagadet, tapadet, les halot que hem preparat per en Rosh Hashanah, que la tradició diu que normalment les fem trenades i per Rosh Hashanah es fan rodones. En aquest cas, estan una mica treballades, ja que són de festa, els hi hem fet unes roses i que estiguin ben boniques. Per fer la Haggadah hem preparat el que són les herbes i les fruites, que això sí que tenen un simbolisme. Las granadas, por ejemplo, en el cual hay deseos de fertilidad, deseos de prosperidad, deseos de que haya comunicación, deseos de paz. Toda una serie de alimentos están ligados con sus propiedades a unos deseos no solamente para nuestro pueblo, sino para el resto de la humanidad. Aleshores hem preparat un hummus, que és oriental, que és una crema de cigrons. Això és una matmuja, que també és un plat oriental, que és a base de tomàquet i pebrot, i porta guindilles, picantet, i està bo. Després hi ha el pa de pita,
Els falafel, que això potser és el que està més extès aquí i que tots coneixem, però que també és molt típic de la cuina israelí. Després tenim cuscús, que també està amb espècies. Després, això sí que és típic de Rosh Hashanah, que és la poma amb mel, que això és per tenir un any ben dolç. Todos estos elementos, estas comidas que vamos comiendo, simbolizan entonces alejar el mal y traer un año de paz, un año dulce para nosotros y toda la humanidad. Aquí. Molt bé. Molt bé. Alia, Alilia. Kidush. Oh, eso ya fa. Mira, Berta, Toma, adquirí una nena. ¿Ves? voy, mami. Laura. Así. ¿Es el de la Ariana? Sí. Pero, Bueno, pero te lo deja para ahora. ¿Vale? no, las niñas también. 1, 2, 3, 4. Dos. ¿Y esos dos? Claro. En mi casa, mi madre dice que al ser las mujeres quienes tradicionalmente tenemos que encender las velas, es un momento de la mujer con Dios. Es el momento en que Dios escucha a todas las mujeres. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קישנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב. אמן. חג שמח. חג שמח. Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri agefem. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre todos los pueblos y nos has santificado con sus preceptos. Amén. Ahora, mochi. ¿Hacemos a mochi? Wala, ¿y ese jalá? ¿Mi esa jalá? ¿Mi jineta jalá? La Ima. La Ima y yo. No, azúcar. ¿Lo ponemos aquí a tu lado? Sí. Y después ya lo pondremos ahí. Gracias. Kamu poteajet yadeja, vierratzon milefaneja, baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amotzi elechem min haaretz. Amén. Y lo mojamos con miel, deseando que sea un año muy dulce. No hay porque la he bebido. Empezamos con las pasas. Sea tu voluntad, Adonai Dios nuestro, que nuestras enemistades lleguen a su fin y que este año traiga la paz para nosotros y para el mundo entero. Amén. La granada, que en Israel madura durante la temporada de Rosh Hashanah, contiene muchas semillas dulces. Sea tu voluntad, Adonai nuestro Dios, que estemos tan llenos de buenas acciones como semillas contiene la granada. Amén. El puerro. El puerro, la cebolla, remite la palabra ikartú. Este simán o esa señal puede ser formulado como un pedido de ser bendecidos con buenos amigos y enriquecedora vida comunitaria. Sirká es la remolacha. Sea tu voluntad, Adonai, Dios nuestro, que todos nuestros enemigos se batan en retirada y que nosotros podamos batir nuestro propio ritmo hacia un camino de libertad. Amén. 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 La bendición tradicional asociada a la calabaza pide por nuestros malos decretos sean anulados y que nuestros méritos sean proclamados. Si pensamos los méritos como bendiciones, entonces este simán efectivamente nos recuerda proclamar y hacer que nuestras bendiciones cuenten. La zanahoria en la mesa de Rosh Hashanah conlleva un deseo de que Dios nos juzgue con decretos positivos. Los judíos y comunidades de Europa Oriental la han adoptado como una bendición por la abundancia. En muchas comunidades se sirve una cabeza de pescado o de cordero en el seder de Rosh Hashanah. Liderar y no quedar a la zaga. Sea tu voluntad, Adonai Dios nuestro, que seamos como la cabeza y no como la cola. Amén. Amén. El alimento simbólico más conocido en Rosh Hashanah, la manzana con miel, es más común en la tradición eskenasí. La dulzura debe ser reflejada también en nuestro estado de ánimo, evitar el enfado, pues es un mal augurio para el año nuevo. En cambio, debemos ser de temperamento dulce,
en Rosh Hashanah. Sea tu voluntad, Adonai, Dios nuestro, que seamos renovados con un año nuevo, que sea bueno y dulce. Amén. Melech Israel, Chai, Chai, Bekayan. David Melech Israel, Chai, Chai, Bekayan. David Melech Israel, Chai, Chai, Bekayan. Talía, Lejai. Lejai, por la vida. David Melech Israel, Chai, Chai, Bekayan. David Melech Israel, Chai, Chai. Rosh Hashanah es más que una fiesta religiosa, es más que una liturgia religiosa. Kaf De'ayin es un llamado a la humanidad a entender para qué fue creado el mundo y para qué fuimos creados como seres humanos. Es una fiesta, se puede decir, de carácter universal y con un gran sentido de reflexión humano, donde la familia se une, se reúne, padres, hijos, nietos, en este ámbito familiar que se llama familia y humanidad. Berta nos ha hecho un leikaj grandote. El leikaj es un pastel de miel, con el mismo sentido de antes, ¿no? De comer miel para tener un año dulce. Es propio de todo el año, pero especialmente de Rosh Hashanah, porque tiene la miel. El paper de la dona és el d'annexa dins de la família, comunicar les tradicions, mantenir-les. Les àvies transmeten a les filles als nets, i així successivament. Vull dir, això, quan estàs a casa i encara que treballis, és igual. Vull dir, sempre hi ha un horari laboral, sempre tenim coses que fer, el dia a dia sempre és complicat, però sempre trobes un moment per dir una pregària per la nit o al dematí quan es lleven, perquè arribi Shabbat i estigui tot preparat. Les flors. Sí. Hi ha moltes cases que, per exemple, igual no ho fan. Tampoc és que sigui una obligació. Cadascú s'agafa aquelles tradicions i les fa seves i són les que vas passant. Per exemple, probablement les meves filles, com jo ho faig, doncs elles també ho faran. Slach lanu umechal lanu kapper lanu. En estos festivos de Kaf De'ayin y del Día del Perdón, no solo rezamos desde un punto de vista individual, sino colectivo, desde un punto de vista social. Porque nuestras plegarias no son para nosotros. La plegaria es para toda la humanidad y en especial en estos momentos en que hay sufrimientos, en que hay realmente guerras, que no se entiende este odio gratuito del hombre contra el hombre. Queremos hacer un rezo por la paz, por la concordia, por la libertad, por la unidad. Ser judío no es solamente una religión, no es solamente de tener una fe, porque al fin y al cabo no importa si eres religioso, más o menos religioso, si guardas unas tradiciones más o menos. Lo que importa es que somos parte de una gran familia y que nos tenemos unos a otros y nos tenemos que cuidar unos a otros. Eso sí es lo que significa ser judío.